Imaginemos por un momento la tarea de diseñar al protagonista de una epopeya clásica. Alguien, digamos, destinado a heredar la mitad de un reino, a comandar ejércitos enteros. Como artífices de esa historia, ¿qué le entregaríamos al inicio de su viaje? ¿Una espada forjada en fuego celestial? ¿Quizás una profecía ancestral susurrada por los dioses? ¿Qué tal si en lugar de todo eso le entregamos un pan con mermelada barata y un pedazo de trapo viejo? Soy Héctor Teoría, y para quienes sintonizan habitualmente nuestro espacio Ideas para Escritores, saben muy bien que solemos desarmar los engranajes de la literatura para entender qué la hace funcionar. Pero hoy, pues, hemos cruzado los pasillos para instalar esta inmersión profunda en un lugar muy especial, el subcanal de La Biblioteca de las Ideas. Y yo soy Mara Incógnita. De verdad, es fascinante estar aquí ocupando este espacio que está tan consagrado a las historias clásicas. Y, a ver, nuestra misión hoy no es simplemente recordar un cuento de hadas que la mayoría de quienes nos escuchan creen conocer de memoria. Vamos a diseccionar, o sea, a desarmar por completo la anatomía de un relato brillante recogido por los hermanos Grimm. Una historia que, fíjate, esconde una clase magistral sobre el poder de la percepción, la construcción de personajes y, sobre todo, la manipulación narrativa. Hablamos de El Sastrecillo Valiente, que también es conocido por ese eslogan inmortal de 7 de un golpe. Exacto. Y a partir de este momento, dejamos las formalidades atrás y entramos directamente al texto. Porque, desde el primer párrafo, la historia subvierte absolutamente todo lo que entendemos por el arquetipo del héroe épico. El relato comienza estableciendo una cotidianidad minúscula, casi ridícula para un relato de caballería. Tenemos a un sastre de clase trabajadora, sentado junto a su ventana, que escucha a una campesina pregonar mermelada en la calle. Y hace que la mujer suba 3 pisos con su carga pesada, inspecciona todos los frascos con una minuciosidad exasperante y al final compra apenas unas cuantas onzas. Es que es un inicio maravilloso porque nos dice muchísimo del personaje antes de que empiece la acción real. O sea, es un oportunista de lo cotidiano, ¿no? Pero aquí viene el catalizador narrativo. El sastre corta un trozo de pan, unta su mermelada recién comprada y, en un acto de disciplina inusual, decide que va a terminar la chaqueta que está cosiendo antes de dar el primer bocado. Y ese lapso, esos minutos donde el pan queda expuesto ahí, sobre la mesa, cambian la historia de la literatura infantil, porque el olor atrae a las moscas, legiones de ellas. Claro. Pierde la paciencia, toma un pedazo de paño de su taller y descarga un golpe seco sobre la mesa. Y al levantar la tela, el texto original revela un detalle que me parece la piedra angular de todo este análisis. El sastre cuenta los insectos aniquilados y descubre que ha matado a por lo menos 20 moscas. 20. Sin embargo, en un rapto de inspiración, decide confeccionarse un cinturón y bordar en él una frase para que el mundo entero la lea. Pero no borda la palabra 20, borda, en letras gigantes, 7 de un golpe. A ver, bajemos la voz un momento porque aquí hay un detalle que cambia todo. Es una omisión deliberada. Si eliminaste objetivamente a 20 adversarios, aunque sean simples insectos, ¿por qué presumir ante el mundo que fueron solo 7? O sea, ¿por qué el autor, y por extensión el personaje mismo, decide reducir la cifra de su primera gran victoria? Eso no es casualidad. Absolutamente no. Es una decisión de diseño espectacular. Pensemos detenidamente en la psicología detrás de los números. 20 de un golpe suena a una hipérbole ridícula, ¿verdad? Suena a un problema de plagas en una cocina sucia. Nadie creería que un humano normal puede abatir a 20 guerreros de un solo tajo de espada. Es un número que invita al escepticismo inmediato. Pero 7 es matemáticamente plausible en el contexto de una batalla medieval. Evoca la imagen de un escuadrón, de un mercenario letal pero creíble. El sastre no está mintiendo sobre el hecho de matar, está curando la información, está creando literalmente su propia campaña de marketing personal. Totalmente. Está editando su currículum, digamos. Y una vez que se pone ese cinturón, pues su taller le queda pequeño. Siente que tiene que salir al mundo a buscar fortuna. Pero fíjate en la utilería que lleva consigo. No lleva armas, 0 espadas, 0 escudos. Se guarda en el bolsillo un trozo de queso viejo que encuentra en su casa y al salir atrapa a un pájaro que estaba enredado en un matorral y también se lo guarda en el bolsillo.
Son elementos que parecen no tener absolutamente ningún propósito narrativo, hasta que la historia lo enfrenta a su primer gran obstáculo. Llega a la cima de una montaña y de frente se topa con un gigante. Y aquí es donde la mayoría de los análisis superficiales simplemente relatan los desafíos físicos entre ambos, olvidando por completo la dinámica de poder inicial. El gigante está tranquilo, está en su espacio, es el sastre quien se acerca, asume una actitud de camaradería inmerecida, y cuando el gigante lo rechaza con desprecio, el sastre, con toda la calma del mundo, se desabrocha la chaqueta y deja que el cinturón hable por él. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Vaya, esa es una acusación bastante fuerte para el protagonista de un cuento clásico. Profundicemos un poco en eso. Es que analízalo desde la perspectiva del gigante. Él no pidió este enfrentamiento. Estaba ahí, existiendo. El sastre llega, invade su espacio y le planta en la cara una amenaza velada. El sastre es, en el fondo, un estafador brillante que inicia una guerra psicológica sin dar un solo golpe físico. Juega con el sesgo de confirmación de su oponente. El gigante lee 7 de un golpe y su propia mente hace el trabajo pesado. Asume de inmediato que se trata de 7 hombres fuertes. El sastre nunca lo dice explícitamente. Simplemente permite que el miedo del gigante construya el mito. Exacto. Y para validar ese mito naciente, el gigante exige pruebas empíricas. Toma una piedra del suelo y le exprime hasta sacarle agua. Es una demostración de fuerza bruta incontestable. Pero el sastre sabe que no compite en esa categoría. Saca el queso viejo de su bolsillo y lo exprime hasta que suelta suero. Al gigante le resulta inconcebible que un hombre tan diminuto pueda hacer eso con lo que él cree firmemente que es una piedra amarilla. Sí, sí. Y luego el gigante, tratando de recuperar su ego, arroja una roca tan alto que casi se pierde de vista. El sastre responde sacando el pájaro del bolsillo y lanzándolo al aire. Y por supuesto, el pájaro sale volando y no vuelve a caer. La humillación intelectual del gigante es total, porque está perdiendo en su propio juego frente a alguien que literalmente está usando utilería de teatro barato. Es la victoria absoluta de lo asimétrico. Pero hay un detalle. El momento más revelador sobre la capacidad de improvisación de este personaje no ocurre cuando tiene éxito, sino precisamente cuando falla. Siguen caminando juntos y el gigante inclina la rama de un árbol de cerezo inmenso para que el sastre coma algunas frutas. Cuando el gigante suelta la rama, la tensión elástica del árbol, una fuerza que el sastre no tiene cómo contrarrestar, lo lanza violentamente por los aires. Es un fracaso físico estrepitoso. En ese segundo, la fachada se rompe. Claro. Y para quienes escriben, aquí hay oro puro en cuanto a técnica narrativa. Porque, ¿cómo mantienes la agencia de un personaje que acaba de ser expuesto de esa manera? Si el sastre admite que no pudo sostener la rama, la ilusión se cae por completo y el gigante lo aplasta ahí mismo. Pero no. En una fracción de segundo, mientras cae al suelo, el sastre inventa una narrativa alterna. Le dice al gigante que saltó a propósito por encima del árbol porque había unos cazadores disparando abajo. Y no solo se justifica, sino que reta al gigante a hacer lo mismo. Convierte su mayor debilidad en una táctica ofensiva impecable. El gigante, picado en su orgullo, intenta saltar el árbol, se queda atascado entre las ramas y la humillación se sella definitivamente. Esto es lo que permite que el engaño sobreviva incluso más tarde, cuando el gigante intenta asesinarlo aplastando su cama por la noche con una barra de hierro. El sastre, por pura precaución y astucia, había decidido dormir en un rincón oscuro de la caverna. A la mañana siguiente, los gigantes huyen despavoridos al verlo salir vivo, estirándose como si nada. La mentira ha triunfado sobre la fuerza a nivel individual. Pero la narrativa, de manera muy inteligente, decide que este triunfo a pequeña escala ya no es suficiente. El problema debe escalar. Exacto. El mundo se hace más grande. El sastre baja de la montaña y llega a los jardines de un palacio real, donde, agotado, se queda dormido en el pasto. Los cortesanos pasan por ahí, ven el cinturón, entran en pánico absoluto y corren a avisar al rey. Asumen que un guerrero de ese calibre es un recurso que el Estado debe monopolizar antes de que empiece alguna guerra con una nación vecina. Lo reclutan, le dan honores militares y lo integran al sistema. Y aquí, la historia cambia de género por completo.
Ya no es una historia de supervivencia en el bosque, es un thriller político sobre el miedo institucional. Totalmente. Es el síndrome del impostor, pero llevado a consecuencias geopolíticas, ¿no? El rey contrata al sastre basándose exclusivamente en un currículum que no ha sido verificado, y las ramificaciones de esto son desastrosas. Los soldados del ejército regular, los veteranos, los profesionales, se sienten aterrorizados. Razonan entre ellos que, si este nuevo comandante se enoja por cualquier cosa, caerán 7 de ellos por cada golpe que dé. Y hacen algo impensable para la época. Van ante el monarca y presentan su renuncia masiva. Prefieren el desempleo y la deshonra antes que trabajar con esta anomalía letal. Y ahí, fíjate en la cobardía estructural del rey. O sea, él es el verdadero villano de esta sección. Es un líder atrapado por la propia burocracia y por el miedo a la reputación de su nuevo empleado. Sabe que no puede despedirlo frontalmente porque teme que el sastre masacre a toda la corte. Así que opta por la solución clásica de una pésima gestión corporativa, disfrazar una misión suicida como un gran ascenso. Le promete la mano de la princesa y la mitad de todo el reino si logra exterminar a 2 gigantes reales y sanguinarios que están devastando un bosque cercano. Y además, le ofrece 100 soldados de caballería como escolta. Lo cual, en la superficie, parece un apoyo real de la corona, pero en el fondo es una forma de asegurar que el sastre efectivamente enfrente la amenaza y no escape. Para la estructura narrativa, este es el punto de no retorno. El engaño escaló a tal nivel que el universo ahora le exige al sastre que cobre el cheque que su cinturón acaba de emitir. Y lo verdaderamente fascinante es que el sastre acepta la misión, pero rechaza rotundamente llevar a la caballería con él. Claro, es que no puede permitirse testigos. Si 100 soldados experimentados entran al bosque con él, a los 5 minutos verán que ni siquiera sabe empuñar una espada correctamente. Así que argumenta, con esa arrogancia escénica que lo caracteriza, que quien derriba a 7 de un golpe no necesita ayuda con 2 simples gigantes. Deja a la tropa en la linde del bosque y entra solo. Y aquí entramos a los 3 trabajos, las 3 pruebas mortales. La mayoría de la gente recuerda vagamente que el sastre derrota a los gigantes, luego atrapa un unicornio y finalmente encierra un jabalí. Pero la genialidad del texto no está en lo que hace, sino en cómo el relato estructura la tensión de estas victorias. Ese es el núcleo analítico de esta historia. Si el protagonista adquiere de pronto poderes mágicos o descubre una fuerza oculta en su interior, la promesa del relato se rompe por completo. La audiencia sabe que este hombre no puede ganar en un choque frontal. La tensión entonces no proviene de preguntarnos si ganará o perderá, sino de la intriga técnica. Queremos observar cómo su inteligencia manipulará las reglas de la física y el entorno para sobrevivir a situaciones imposibles. Espera, ¿y si en realidad? Adelante, formula la idea, te escucho. ¿Y si en realidad el sastre funciona más como un coreógrafo que como un combatiente? Piénsalo bien. Jamás en toda la historia hace hasta el primer golpe que define una pelea. Toda su estrategia defensiva se basa en canalizar y redirigir la energía cinética, el peso y la furia de sus oponentes. Él orquesta la violencia desde las sombras, pero rara vez la ejecuta con sus propias manos. El enfrentamiento con los 2 gigantes en el bosque lo ilustra a la perfección. Él entra, los encuentra durmiendo bajo un árbol enorme y no los ataca de frente con su espada. Eso sería suicida. Se llena los bolsillos de piedras, se sube sigilosamente a las ramas justo encima de ellos y comienza a dejar caer las piedras de forma muy estratégica sobre el pecho de uno de los gigantes. Exacto. El gigante despierta, cree que su compañero lo golpeó y le reclama. Se vuelven a dormir, el sastre repite la operación con el otro, los gigantes despiertan de nuevo, se acusan mutuamente de los golpes, la paranoia escala rápidamente y, alimentados por su propia naturaleza irascible, terminan arrancando árboles de cuajo y asesinándose el uno al otro a golpes limpios. Y el sastre solo baja de la rama para dar unos tajos superficiales con su espada sobre los cuerpos ya sin vida, puramente para mantener la ilusión y la narrativa visual cuando la caballería venga a inspeccionar la zona. Usó la fuerza destructiva de sus enemigos para destruirlos desde adentro. Una manipulación impecable. Y el rey, que en el palacio esperaba con ansias la noticia de la muerte del sastre, se niega a cumplir su promesa cuando lo ve regresar triunfante. Aquí vemos cómo las metas se mueven constantemente cuando el poder establecido se siente amenazado por alguien externo. El monarca le exige una segunda prueba. Ahora debe capturar a un unicornio feroz que aterroriza la región.
Y de nuevo, la táctica del sastre es una lección magistral sobre el uso del entorno a su favor. No lleva redes, no intenta enlazar a la bestia en campo abierto. Se sitúa de manera muy deliberada delante de un roble inmenso. Y esto requiere un control absoluto del pánico. O sea, nervios de acero. El unicornio lo ve y carga contra él a toda velocidad, con toda la intención de ensartarlo. El sastre se queda quieto, espera hasta el último microsegundo posible y salta detrás del trompo. La inercia, la masa monumental del animal impulsada por la carrera, hace todo el resto del trabajo. El cuerno penetra tan profundamente en la madera del roble que la criatura queda inmovilizada por su propia fuerza bruta. El sastre simplemente sale tranquilamente de su escondite, corta el cuerno con un hacha y se lo lleva al rey como trofeo. Llegamos a la tercera y última exigencia del rey, que ya está desesperado. Le pide cazar a un jabalí monstruoso. El patrón táctico se repite de manera casi musical, pero variando el escenario arquitectónico, lo cual mantiene el interés de quien lee. El sastre atrae al jabalí provocándolo y luego huye hacia el interior de una pequeña capilla abandonada en el bosque. Y al entrar, salta ágilmente por una ventana alta, escapando de nuevo al exterior. Claro, y el animal, que está completamente cegado por la rabia y por el instinto de persecución, entra a toda velocidad en el edificio tras él. Y el sastre, que ya está a salvo afuera, simplemente da la vuelta corriendo y cierra la pesada puerta principal. La bestia es demasiado pesada y torpe para intentar saltar por la ventana, así que queda prisionera de su propia furia ciega. En las tres pruebas, el hilo conductor es idéntico, ¿no te parece? El enemigo posee un poder destructivo inmenso, y el sastre actúa como una especie de espejo que refleja ese poder contra ellos mismos, utilizando rocas, árboles y arquitectura para atraparlos. Es una clase magistral sobre el diseño de confrontaciones asimétricas en la literatura. Y así, finalmente llegamos al inevitable cierre. El rey agota todas sus excusas burocráticas. Ya no le queda más remedio que cumplir el trato, entregar la mano de su hija y ceder la mitad de su corona. Y así es como un humilde sastre de barrio que una mañana cualquiera decidió comprar un poco de mermelada y molestarse con unas moscas, termina ascendiendo a la realeza suprema. Y todo esto, fíjate, sin haber desarrollado un solo músculo nuevo en todo el trayecto, sin descubrir un linaje real oculto de la nada, sin intervención divina ni varitas mágicas. Su única arma fue perfeccionar su lectura de la psicología ajena y mantener una audacia inquebrantable frente al peligro extremo. Comprendió con una exactitud aterradora qué tipo de historia aterrorizaba a los gigantes, qué narrativa paralizaba al ejército profesional y qué mito necesitaba creer el rey para doblegarse. Y se dedicó a vender esa ficción sin titubear jamás. Lo cual nos deja con una profunda reflexión para quienes analizan narrativas y observan el mundo de hoy. Vivimos en una época hiperconectada, donde la construcción de perfiles públicos es constante. Una era donde, muy a menudo, la percepción que generamos precede por mucho a nuestra realidad tangible. Al observar el triunfo metodológico de este protagonista, vale la pena plantearnos una pregunta un tanto incómoda. Nos está advirtiendo este texto clásico que la confianza absoluta en nosotros mismos, combinada con un enmarcado estratégico de nuestros propios logros, puede llegar a ser un arma mucho más determinante en la sociedad que la competencia técnica pura. Es un pensamiento que resuena mucho tiempo después de cerrar las páginas de este cuento. Porque, puede que la moraleja no sea la típica lección moral de honestidad y trabajo duro que solemos esperar de las historias infantiles, pero la eficacia brutal de su método es indiscutible, ¿verdad? Nos enseña que al final del día, la narrativa que controlas es la realidad que habitas. Ha sido un verdadero privilegio desarmar la maquinaria de este relato junto a ti en este espacio. Para toda la audiencia que nos escucha, si este análisis ha despertado su curiosidad y desean experimentar de primera mano la arquitectura de esta aventura, les recordamos que pueden escuchar el cuento completo de El Sastrecillo Valiente, además de una enorme colección de grandes relatos universales, aquí mismo, en la Biblioteca de las Ideas. Ha sido un análisis sumamente revelador. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda a través de los arquetipos clásicos. Ha sido un placer. Hasta nuestro próximo cruce de ideas. Quédense con esta historia resonando en sus mentes y pregúntense qué dice su propio cinturón.